Hola muchachos, les saludo al doctor Jairo Cerrato. En esta ocasión vamos a presentar el tema referente a macrólidos, quinolonas y sulfamidas. Esta manera de reforzamiento de la clase ya vista a nivel presencial y discutida en el seminario. Estos son los objetivos de la clase, que es conocer la clasificación de los fármacos en estudio, identificar los mecanismos de acción de los grupos farmacológicos en estudio, reconocer los principales efectos adversos e interacciones de los fármacos y analizar los usos terapéuticos de los macrólidos y quinolonas. Podemos definir a los macrólidos como un grupo de antibióticos de origen natural que derivan de el Streptomyces erythraeus, por eso son de origen natural, y cuya estructura química está conformada por un anillo lactónico macrocíclico, de ahí su nombre como macrólido. ¿Cuál es el prototipo de los macrólidos? La eritromicina, el primer antibiótico que hasta la actualidad se sigue utilizando. De ahí que en la parte de abajo pongo los antibióticos que más comúnmente utilizamos, pero son muchos antibióticos macrólidos. Entre ellos tenemos la claritromicina, la acitromicina, que es de origen, proviene de la eritromicina, que incluyo al final la osamicina, que es un macrólido de origen sintético, es eficaz contra infecciones, sobre todo de tipo respiratorio, y que las utilizamos también, aunque no está en la lista básica del Ministerio de Salud. En referente al mecanismo de acción, decimos que los macrólidos inhiben la síntesis proteica bacteriana al unirse reversiblemente a la subunidad 50S ribosomal. De ahí que vamos a decir que tiene efectos bacteriostáticos, pero que pueden tener efectos bactericidas dependiendo de la dosis. Si es una dosis alta y por un periodo prolongado, entonces puede presentarse un efecto bactericida. No se les olvide eso, que los macrólidos tienen efecto bacteriostático, pero dependiendo de la dosis, el tipo de bacteria, y el tipo de exposición, pueden ser bactericidas. Hablando un poquito de la resistencia bacteriana, conocemos 5 mecanismos en relación a los macrólidos, y podemos decir que el primero es la disminución a la permeabilidad del mecanismo. Eso es más evidente entre bacterias. Si la bacteria se vuelve menos permeable, entonces el fármaco no va a poder ejercer su acción contra este tipo de bacterias. El siguiente es la modificación de ribosoma bacteriano mediado por transferencia de plásmidos. Recuerden que plásmidos son los sitios de replicación bacteriana y crecimiento bacteriano fuera del cromosoma. Y como está fuera del cromosoma, entonces se rige sola esa transformación bacteriana y por tanto puede desarrollarse resistencia bacteriana. La mutación cromosómica es otra de los tipos de resistencia en donde el lugar de fijación a la subunidad 50S ribosomal se va a ver mutado y por tanto no va a haber efecto farmacológico. Entonces, esto es más habitual entre bacterias gram positivas. Estamos hablando de estreptococcus u otros. También se puede dar por hidrólisis del anillo lactónico. Como decíamos al inicio, la estructura de los macrólidos es básicamente el anillo lactónico. Si se hidroliza por esterasa o fosforilasa, entonces el fármaco no va a poder ejercer su acción, su efecto terapéutico. Y por último, la expulsión activa del fármaco al exterior mediante una bomba de la membrana bacteriana que afecta principalmente macrólidos que poseen anillo lactónico de 14 o 15 átomos de carbono. Bien, en general los macrólidos presentan una elevada actividad contra bacterias aerobias gram positivas. Ahí no estoy diciendo que es efectivo contra anaerobias, ¿verdad? Está muy claro ahí. Son efectivos, o sea, tienen muy buena efectividad contra bacterias aerobias gram positivas. Se dice que actualmente existe resistencia a Streptococcus pneumoniae, de tal manera que si revisaron
protocolo del Ministerio de Salud, se indican los macrólidos en la neumonía adquirida en la comunidad, pero en combinación, ¿ya? Se indican básicamente para bacterias atípicas. Se dice que el SARM, que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, presenta resistencia a todos los macrólidos. Entonces no vamos a indicar un macrólido contra una infección por SARM. Eso ya lo vimos cuando se presentó la conferencia de glucopéptidos, que son parte de los beta-lactámicos. Y en ello tenemos la vancomicina, la teicoplamina y la daptomicina. Pero ya se ha visto en estudios recientes que la vancomicina está presentando ya resistencia. Entonces, se están haciendo estudios para comparar y ver cuál antibiótico puede usarse ya de primera línea. Y se dice que la actividad es elevada contra Listeria monocitógena. La mayoría de las bacterias gram negativas presentan resistencia intrínseca a los macrólidos. ¿Qué cosa es eso? Resistencia natural. La que no tiene variabilidad es resistencia. Esa bacteria es innata, su resistencia. Excepto, dicen, Campylobacter jejuni, Moraxella catarrhali y Neisseria. Tiene la actividad de la citromicina, es adecuada frente a hemófilos influenza. Y la actividad frente a anaerobio es débil. Por eso decíamos que la mayoría de ellos tienen muy buena actividad contra aerobio gram positivo. Todos presentan actividad excelente contra Rickettsia, Bordetella, Helicobacter pylori. Es importante un tema próximo que es la farmacología gástrica, todo lo que es patología de la enfermedad acidopéptica, el tratamiento de la enfermedad acidopéptica. Vamos a ver en su momento cómo se trata Helicobacter pylori, que es una bacteria gram negativa. Ahí tienen su función los macrólidos. De ahí que también se presenta muy buena actividad contra Mycoplasma pneumonia, Legionella pneumonia, Clamidia pneumonia, perdón, y Ureoplasma uriaticulum. El ureoplasma y todos ellos son bacterias atípicas. Son bacterias atípicas. No necesitan saberse esto. Sí pueden sabérselo por cultura, pero en general son bacterias atípicas. Eso sí tienen que saberlo. Son bacterias atípicas y por tanto los macrólidos se indican en combinación para atacar esas bacterias atípicas. Estamos hablando de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, claritromicinas son muy activas contra Mycobacterium avium y otras micobacterias atípicas. Un poquito de la farmacocinética, sabemos que tiene una biodisponibilidad baja. Eritromicina presenta la menor biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque es inestable a pH ácido. Entonces no lo podemos indicar en estado de ayuno, porque el pH gástrico lo va a inactivar. Penetran al interior de las células como los macrófagos y los polimorfos nucleares. Entonces eso los hace útil en infecciones por bacterias intracelulares. Atraviesan poco líquido cefalorraquídeo en ausencia de inflamación. Atraviesan la barrera placentaria y tiene más o menos el 50% de su concentración en la leche materna. Se dice que la eliminación de acitromicina lo hace por vía biliar. Hablemos un poquito de las indicaciones terapéuticas y las reacciones adversas medicamentosas. Entonces, en las indicaciones, la primera indicación sería para neumonías atípicas. Esto lo dijimos antes, ¿verdad? Que tiene buena eficacia contra las bacterias atípicas, como la Legionella pneumófila, por ejemplo, o el Mycoplasma. Pero también tiene efectos contra difteria, toferina, que es la tos chifladora. Gracias a Dios no tenemos una epidemia de eso desde hace mucho tiempo. Y gastritis por Campylobacter jejuni. Se indican los macrólidos en pacientes alérgicos a beta-lactámicos. Estamos hablando de pacientes alérgicos a beta-lactámicos, como penicilinas o cefalosporinas, por ejemplo, pero en el paciente ambulatorio, en el paciente que no está grave. En este paciente podemos indicar macrólidos. Se indica en la uretritis no gonocócica, como por ejemplo la citromicina. En la toxoplasmosis se indica la espiramicina, que está muy bien documentado en el protocolo nicaragüense del Ministerio de Salud.
También en el tratamiento del Helicobacter pylori, ahí está indicada la claritromicina en combinación con amoxicilina y un inhibidor de la bomba de protones, y es excelente para tratar la erradicación del Helicobacter pylori. Las reacciones adversas medicamentosas en general son muy seguros, van a presentar efectos gastrointestinales en la mayoría de pacientes que tomen los macrólidos, carecen de potencial biotóxico o teratógeno, y se sabe que pueden alargar el QT. Eso es importante saberlo porque no es un efecto común, pero en algunas circunstancias, dependiendo del tipo de paciente, tenemos que tener cuidado porque está muy bien documentado que prolongan el QT. Todos los fármacos que prolongan el QT pueden provocar que el paciente sufra de una arritmia o reentrada y pueda terminar el paciente en una torsua de Poix, que la vimos en el capítulo de arritmia, y puede terminar el paciente falleciendo por fibrilación ventricular. Entonces hay que tener siempre cuidado, ¿verdad? Pero en general ellos son bien tolerados. En cuanto a la dosis, ahí se las dejo. La eritromicina, que es parte de la lista básica del Ministerio de Salud, todavía se usa, tiene su eficacia. Y la acitromicina, que la usamos especialmente para infecciones de vía respiratoria, pero está bien documentado que la podemos indicar en combinación para tratar la neumonía adquirida en la comunidad. Y la claritromicina, que es una alternativa al manejo de la neumonía, ahí también están las dosis pediátricas. De la sulfonamida y trimetroprima, esto es básicamente hablar de trimetoprim sulfa. En el pasado se utilizaba mucho, tenía un buen espectro de acción, se utilizaba para infecciones de vías urinarias o para neumonía, por ejemplo. Pero en la actualidad hay demasiada resistencia que en la lista básica se reserva, en la lista básica de Nicaragua, solo para dos indicaciones específicas, que van a ser la toxoplasmosis y la la neumonía por neumocitis gerovense. Entonces, de ella, ¿qué debemos saber? Que la estructura química es el núcleo benceno, grupo amino, en posición 4 en grupo sulfamida, que el grupo amino es esencial para su actividad farmacológica, que se utilizan combinando una sulfamida, que es el sulfametoxazol, con trimetoprim sulfa. Esa combinación se llama cotrimoxazol, o sea, trimetoprim sulfa, es lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloqueo competitivo de la síntesis de ácido fólico, produciendo efectos bacteriostáticos. O sea, se inhibe la enzima dihidrofolato reductasa, de tal manera que no va a haber síntesis de ADN al final. Y toda la bacteria muere. Eso es el principio farmacológico de los antimetabolitos que miramos en antineoplásicos. Entonces la indicación, decíamos, para eso lo vamos a indicar nada más. No lo podemos utilizar en otros tipos de infecciones porque ya habíamos dicho que hay demasiada resistencia al trimetoprim sulfa. Y se indican en la profilaxis y tratamiento de la neumonía por neumocitis gerovense, que antes se le denominaba neumocitis carini, que se presenta en pacientes inmunodeprimidos, entre ellos el paciente con HIV. Y se indica también en la toxoplasmosis. Ahora pasando a las quinolonas, que es un grupo de antibióticos muy utilizado, excelentes antibióticos, pero recuerden siempre, les digo en todas las conferencias, que deben hacer uso racional de medicamentos. Los antibióticos de mayor espectro de acción debemos reservarlos según el tipo de paciente, según el tipo de infección a tratar, según las condiciones que tenga el paciente. Siempre tomando en cuenta costo-beneficio, eficacia y toxicidad, por ejemplo. Siempre tenemos que tomar en cuenta todo eso. ¿Qué son las quinolonas? Son un grupo de agentes antibacterianos o antimicrobianos con toxicidad selectiva, que no son producidas por microorganismos, o sea que son sintéticos. De la cloroquina se obtuvo el ácido nalidíxico, que es el prototipo de las quinolonas, y ellas tienen una estructura análoga, que es el ácido 4-quinolona 3-carboxílico. Se dice que el oxígeno del ácido carboxílico es esencial para la actividad antibacteriana. Entonces vamos a aprender un poquito de la clasificación. Existen diferentes formas de clasificarlas y revisaron diferentes literaturas.
tienen algunas diferencias, pero en general todos clasifican en la tercera generación a la levofloxacina, que es el único cambio que puede haber en otras literaturas. Pero bien, hablemos de la primera generación. ¿De qué fármaco tenemos que hablar? En este caso, es de ácido nalidíxico, aunque hay otros. Pero miremos el ácido nalidíxico, que es una quinolona no fluorada, no tiene flúor. Se dice que son antisépticos urinarios. ¿Por qué? Porque sus receptores se encuentran solo a nivel de las vías urinarias, entonces solo van a atacar a las bacterias que se ubican a nivel del tracto urinario. Entonces no tiene actividad sistémica ácido nalidíxico. No podemos indicar ácido nalidíxico en una infección sistémica. No alcanzan, por tanto, concentraciones útiles para infecciones sistémicas. Son activas frente a la mayoría de gram negativas de las vías urinarias. No vamos a tratar otro tipo de infección con ácido nalidíxico. De la segunda generación, ya estamos hablando que ya son fluorquinolonas. Tienen un átomo de flúor en posición 6, lo que amplía su espectro de acción a gram positivo. Las otras solo son para gram negativo las vías urinarias, pero ya esta, la de segunda generación, ya tiene un mayor espectro de acción, pueden atacar gram positivo, pero siempre limitado a las vías urinarias. Y entonces, eso también limita su efecto. Este es el caso de la norfloxacina. La norfloxacina tiene un mayor efecto que los de primera, pero sin actividad sistémica. De ahí que lo vamos a indicar entonces en infección de vías urinarias, de prostatitis. La ciprofloxacina ya tiene un mayor espectro de acción, pero con poca actividad frente a coco gram positivo, aerobio, y apenas eficaz sobre bacterias anaerobias, pero tiene un excelente espectro de acción. La tercera generación está compuesta por compuestos difluorados y trifluorados, ya son compuestos mejorados. En ellos pongo en primer lugar a la levofloxacina, o podemos decir igual levofloxacino, es igual. Pero ahí está gatifloxacino, tiene mejor espectro de acción, tiene una mayor semivida. ¿Cuál es la ventaja de esto? Su mayor semivida. Entonces, en vez de indicarlo como ciprofloxacina cada 12 horas, por ejemplo, o norfloxacina, indicamos levofloxacina dependiendo de los criterios para ello, y se da cada 24 horas. Esta es la ventaja de usar levofloxacina. Los de cuarta generación, pongo de ejemplo al moxifloxacino, pero existen varios. ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta ahí? La toxicidad. Entre más modernas sean las moxifloxacinas, mayor toxicidad han presentado. De ahí que se han retirado del mercado muchas de ellas, y eso ha limitado su uso. Se dice que la toxicidad de la fluorquinolona moderna ha obligado a impedir su comercialización o su retirada del fármaco. ¿Cuál va a ser el efecto más temido? La prolongación del intervalo oculto. Como lo explicábamos antes en los macrólidos, pero esta sí la prolonga y tienen que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en pacientes cardiópatas. Mecanismos de acción y resistencia. Son bactericidas de amplio espectro que inhiben la topoisomerasa 2, que es la ADN girasa, y la topoisomerasa 4. ¿Qué va a pasar con eso? Estas enzimas son requeridas para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN. Al estar inhibido, no se dan todos los procesos de escisión, reparación de ADN para que se vaya produciendo, se vaya formando la doble cadena de hélices. Y lo que va a pasar ahí es que se da una elongación anormal de la bacteria, ya que esta pierde la estructura súper enrollada, o sea, la estructura súper enrollada es normal. Ella pierde esta estructura y se vuelve una bacteria elongada, o sea, alargada, y aumenta su volumen. La acción sobre topoisomerasa 2 se asocia con una potencial actividad antitumoral de las nuevas quinolonas, lo vimos en antineoplásicos, que existen antibióticos antitumorales que inhiben la topoisomerasa 2. Algunas actúan sobre la topoisomerasa 4. Se dice que en caso de Escherichia coli, esta enzima sería la segunda diana, como hablando de la topoisomerasa 4. Pero en Staphylococcus aureus sería la primera diana. De ahí que el moxifloxacino va a inhibir principalmente topoisomerasa 2 en gran negativo, pero que también
va a inhibir a la topoisomerasa 4 en casos de bacterias gram positivas. Se dice que la inhibición de la ADN girasa explica su efecto bacteriostático, pero no el bactericida. O sea, no solo inhibiendo la ADN girasa se va a matar, por así decirlo, la bacteria. Tiene que pasar por un proceso en donde se dan las roturas de ADN, producto de la acción de una exonucleasa, para que se destruya definitivamente el ADN. Hablando de la resistencia, se dice que existe resistencia cruzada entre los de primera generación, así como entre las fluorquinolonas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ácido anhidrícico con otro de primera generación va a presentar reacción cruzada. O si combinan ciprofloxacino con norfloxacino, por ejemplo, eso va a presentar reacción cruzada, pero no se describe reacción cruzada entre grupos. Y la expulsión del fármaco. Hablando de la actividad antimicrobiana, el ácido anhidrícico es activo contra la mayoría de cocos gram negativos que son responsables de las infecciones de vías urinarias. Son excelentes para tratar infecciones de vías urinarias. Y estamos hablando de Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis. Pero se sabe paralelamente que las bacterias a menudo van a desarrollar resistencia, especialmente a Klebsiella y Proteus. De ahí que debemos hacer uso racional de medicamentos y enviar todos los exámenes de sensibilidad para poder establecer una buena pauta de tratamiento. Se sabe entonces que de la actividad antimicrobiana, todas las fluorquinolonas resultan muy efectivas frente a enterobacterias, especialmente a Escherichia coli. Presentan buena actividad frente a patógenos atípicos como Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo. Eso las hace de primera elección en neumonía adquirida en la comunidad. Por eso la mayoría de autores les dicen a las quinolonas respiratorias, a las quinolonas de última generación, de tercera y cuarta generación, les dicen quinolonas respiratorias. Son activos frente a Streptococcus pneumoniae, ciprofloxacino o floxacino, y los de tercera generación son activos frente a la mayoría de micobacterias. Indicaciones. Entonces, se va a indicar en neumonía adquirida en la comunidad, en la infección de vías urinarias, especialmente el ácido anhidrícico, pero también decíamos que es efectivo el norfloxacino. En la prostatitis, ahí es el caso del norfloxacino. En las ITS, aunque se lo pongo entre paréntesis, que no es la primera opción es una cefalosporina, como la ceftriaxona, en combinación. Se puede usar. Y la diarrea del viajero. La diarrea del viajero, eso pasa cuando turistas, por ejemplo, vienen a Nicaragua y a los 3-4 días desarrollan diarrea porque su flora bacteriana cambia. Y entonces ahí podemos indicarle ciprofloxacina 2 veces al día. Y eso es una buena pauta de tratamiento. Infecciones de huesos, como una osteomielitis, por ejemplo, son excelentes en articulaciones y tejidos blandos. Decía en la conferencia presencial cuáles son las más frecuentes de las infecciones de piel y tejido blando. La erisipela y la celulitis responden perfectamente a un paciente si le administran una quinolona. Y se dice que también se indican como segunda línea en la tuberculosis, lo vimos en el manejo de la tuberculosis, que el Ministerio de Salud lo tiene como segunda línea a levofloxacino. Las fluorquinolonas atraviesan parcialmente la barrera hematoencefálica, tienen una biotransformación hepática variable, son importantes, están manejando pacientes hepatópatas. Las fluorquinolonas y sus metabolitos se eliminan por orina, pero la vía biliar también contribuye a este proceso. La mayoría de fluorquinolonas presentan semivida que permite administrarlas cada 12 horas, en el caso de ciprofloxacino, norfloxacino. Pero las más modernas, como levofloxacino, presentan mayor semivida de eliminación y por tanto se administran cada 24 horas, una vez al día. De las reacciones adversas, decimos que el ácido anhidrícico es tolerable, pero presenta alteraciones gastrointestinales y que a veces, muy raramente, puede presentar convulsiones y psicosis tóxica. Eso es importante manejarlo, porque en la mayoría de veces no va a pasar eso, pero siempre tenemos que tenerlo presente, porque si están manejando un paciente psiquiátrico o epiléptico, tienen que tener cuidado con ese
fármaco, si es posible sustituirlo. De las reacciones adversas siempre hablando, el resto tiene buena tolerancia, las molestias gastrointestinales son las más frecuentes y las reacciones adversas pueden ser alérgicas. También es importante saber que se depositan en cartílago inmaduro y provocan su degeneración. De ahí que son contraindicadas las quinolonas en pacientes en crecimiento, en periodo de crecimiento. Estamos hablando desde niños hasta adolescentes. Hay que tener cuidado, ¿no? Siempre dice la normativa que están contraindicadas en niños y adolescentes porque están en periodo de crecimiento. Si ustedes le dan quinolona por un tiempo prolongado, se puede provocar degeneración del cartílago. En pacientes puede presentar prolongación del QT. Por eso le puse ahí, ojo, con los pacientes que reciben fármacos antiarrítmicos. Eso lo vimos en el capítulo de antiarrítmico, por ejemplo, amiodarona, que es un antiarrítmico, pueden presentar una prolongación del QT. ¿Y qué pasa? Ya les había explicado, el paciente puede caer en un fenómeno de reentrada y perfectamente desarrollar una arritmia grave, una torso adecuada, que va a generar fibrilación ventricular y muerte. Y peor aún si se combinan con algunos antihistamínicos que ya son de los primeros que pueden provocar prolongación del QT. Ya los recientes están siendo más purificados en ese sentido y no provocan. Uno de los que tienen mayor efecto cardiotóxico es el atenisol, pero ya no se usa el atenisol. Pero se ilustra pues, en este caso para que tengan la idea de que algunas combinaciones pueden potenciar el efecto tóxico. En este caso, si esto prolonga el QT y estamos dando un antiarrítmico, vamos a potenciar el efecto. Y entonces se puede presentar una situación fatal. Tienen que tener cuidado. Dentro de las interacciones es importante decir que desplaza a la warfarina de su sitio de unión a las proteínas plasmáticas, entonces va a haber un exceso de anticoagulante. ¿Y qué va a presentar el paciente? Hemorragia. Se dice que la administración concomitante de cumarínicos, como el acenocumarol, o la misma warfarina, puede prolongar este té. Entonces siempre tienen que tener en cuenta al menos esos tipos de interacciones. Ahí les dejo la dosis del ácido nalidíxico, que como tiene una vida media corta, es cada 6 horas. El ciprofloxacino es 2 veces al día. Intravenoso, se los dejo porque van a rotar en un momento en el hospital. Tienen que saberlo para qué se usa y cuál es la dosis. El norfloxacino, vía oral. Acuérdense que es para infección de vía urinaria en prostatitis. Y levofloxacino, una de nuestras instrumentos que tenemos, instrumentos terapéuticos, diría yo, de emergencia. Es decir, no le vamos a mandar levofloxacino a cualquier paciente que tiene una infección leve a moderada, porque lo debemos de dejar como nuestro arsenal de emergencia por si el paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo, y tiene algunos factores de riesgo, entonces sí vamos a indicar levofloxacino. Siempre hagan uso racional de medicamentos. Levofloxacino se indica de 500 a 750 miligramos, vía oral, una vez al día, acuérdense, o 500 miligramos intravenoso, una vez al día. Les dejo ahí el ajuste de dosis según la tasa de filtración glomerular. Eso es importante, se hace tanto en atención primaria como a nivel hospitalario. Debemos regular las dosis según la tasa de filtración glomerular. Se dice que con una tasa de filtración glomerular, por ejemplo, entre 30 y 50, debemos de dar ciprofloxacino de 250 a 500 cada 12 horas. Pero si el paciente ya tiene una tasa de filtración entre 5 y 29, ya debe reducirse o espaciarse, ¿verdad? El tiempo de administración. Igual con levofloxacino. En resumen, los macrólidos son un grupo de antibióticos que tienen vital importancia, sobre todo en pacientes alérgicos a penicilina y cefalosporina ambulatorios, recuerden. En pacientes graves se trata de otra manera. Las sulfamidas en combinación con cotrimoxazol, en combinación, que eso significa que esta combinación se llama cotrimoxazol, es una alternativa antibiótica, pero que con la creciente resistencia bacteriana ha quedado relegada solo para algunas indicaciones, en la que destaca neumonía por neumocitis heroicis. Las fluorquinolonas son un grupo de medicamentos
de amplio espectro, con muy buena absorción gastrointestinal y biodisponibilidad, lo que las convierte en una excelente opción para tratamiento de la mayor parte de infecciones respiratorias, urinarias, de piel y tejidos blandos. Las quinolonas modernas son llamadas quinolonas respiratorias. Ahí les dejo la bibliografía. En la próxima sesión vamos a seguir discutiendo todos estos temas. Recuerden que siempre tienen que ir leyendo cada tema, porque en determinados pacientes necesitamos indicar uno u otro fármaco. O sea, no van a hallar un paciente que solo le van a administrar un tipo de antibiótico, pueden tener patologías concomitantes donde vamos a utilizar uno u otro antibiótico.